Muy buenos días, apreciados oyentes. Es un gozo para nosotros estar con ustedes una mañana más, estudiando la palabra de Yahweh, aquí en Reflexiones Matinales, Llave de David. Oremos para que el Espíritu de su Hijo amado, nuestro amado Yahshua, nos ilumine y nos llene de sabiduría, nos dé entendimiento para el tema de hoy que lleva por título Jesús o Yahshua. Y el texto bíblico se encuentra en Salmos 138 que nos dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Una discrepancia entre Yahshua y el Cristo grecolatino cristiano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son acaso dos personajes diferentes? No, no son dos personajes diferentes. Son el mismo personaje histórico. Tanto el Yahshua hebreo, nombre original, y Jesús, el Cristo grecolatino cristiano de la religión romana, se refieren al personaje histórico que vivió en Israel en el siglo I de la era cristiana. Pero la forma de asimilar, comprender y estudiar los dichos, acciones y enseñanza del personaje histórico del siglo I de la era cristiana, mayormente conocido como Jesús en vez de Yahshua, marca la diferencia. ¿Quién es Jesús el Cristo? La diferencia entre estos nombres, Yahshua y Jesús, es que Jesús es el Cristo grecolatino cristiano. Nació desde conceptos grecorromanos, de filosofía grecorromana. El Yahshua, real e histórico de origen, costumbre y filosofía hebrea, fue reemplazado por la cultura grecorromana. Los conceptos de divinidad, fe, Dios, deidad, fueron aplicados desde la perspectiva grecorromana y aplicadas a la realidad hebraica de Yahshua, el personaje real. El resultado de asimilar todos estos conceptos y todas estas perspectivas grecorromanas fue un Cristo grecolatino cristiano. ¿Qué sucedería si su maestro de historia le pide un ensayo bibliográfico sobre un personaje real de los Estados Unidos de América? Analice lo siguiente. Si usted tuviera que hacer este ensayo sobre Abraham Lincoln, ¿acaso abordaría la historia desde la perspectiva asiática? ¿Acaso su sapiencia le indicaría abordar y entender las palabras de Abraham Lincoln desde la perspectiva mexicana de la época? ¿Verdad que no? Pues amigos míos, la religión del Cristo grecolatino cristiano hizo exactamente eso. Asimiló, entendió y usó métodos diferentes a los hebraicos para comprender las palabras, enseñanzas y acciones del personaje judío llamado Yahshua, que vivió en Israel en el siglo I de la era cristiana. El resultado es una distorsión teológica, por usar este término familiar, entre el personaje real hebraico y una invención grecorromana. Para que nos entienda mejor, cuando nos ha tocado estudiar en nuestras escuelas la historia francesa, la historia inglesa o la historia americana, aún cuando nuestros libros están en español, el contenido y trasfondo de esas palabras tienen un contexto francés, inglés o americano según corresponda, y no el que nosotros tenemos con nuestro idioma y cultura. Lo mismo sucede con los documentos preservados de los primeros testigos de Yahshua, nuestro personaje real e histórico. Estos documentos están preservados en idioma griego, pero el contenido, ¿a que usted no acierta cuál es su contexto? Así es. Su contexto es hebraico, no helénico. Su contexto es judío, no grecolatino romano. Los temas mencionados en estos documentos tratan sobre temas hebreos, sobre Israel, el Elohim de Jacob, Hamashiach de Israel, el templo, mandamientos, amor al Elohim de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. No son temas de la cultura griega o romana. ¿Cuándo los griegos esperaban un ungido? ¿O los romanos un Mesías? Nunca.
La diferencia de nombres entre Yahshua y Jesús es una diferencia teológica, una diferencia de 2000 años, una diferencia entre el día y la noche, una diferencia entre lo que es real y lo que es inventado, una diferencia entre el pensamiento hebraico y el pensamiento helénico grecorromano. Por otra banda, tenemos algo más. El nombre en la cultura semita siempre expresa o determina una característica de la persona, o expresa su futuro, destino o su tarea en la vida. Se puede decir que el nombre es una profecía. Yahweh está tan interesado en el nombre de sus elegidos que incluso ha cambiado varios nombres para expresar su voluntad como una profecía sobre ellos. Así, cambió el nombre de Abraham, Jacob. El Mesías cambió el nombre de Simón por Cefas, etc. El castellano no explica ni el sentido del nombre ni su relación con la razón que se da para darle tal nombre. Ahora en el griego, que es el idioma donde nos han quedado los manuscritos más antiguos completos de la Brit Hadashah, encontramos que aparece el nombre de nuestro Mesías como Jesús, pero Jesús no significa nada en griego, y menos Salvador, que en griego se pronuncia soteras, a no ser en el dialecto jónico, donde Jesús es el genitivo de les, que significa al dios Baco. De ninguna manera entonces podemos quedarnos en el griego, porque nos puede dejar hasta más perdidos. Cuando un nombre propio se traduce, pierde su raíz y significado. Tanto Jesús y Jesús, que son desviaciones del original y verdadero nombre del Mesías, porque es hebreo, aunque no le guste a algunas personas y por lo tanto su nombre se escribe en hebreo, su significado tiene una connotación hebrea. Su escritura es hebrea, que se lee Yahshua, que se pronuncia Yahshua, cuyo significado es Yahweh salva o Yahweh es salvación. Mateo 1:21. Apreciados oyentes, no es correcto traducir los nombres propios a otros idiomas, y menos el de Yahweh y Yahshua, ya que pierde su raíz verdadera en cuanto a su verdadero significado y origen de las Escrituras. Ante esta conciencia de fe, algunas versiones han estado corrigiendo, pero por una extraña razón han dejado de hacerlo en las demás versiones. La salvación es personal, y Yahweh va a pedir cuentas a cada uno de los dones que Él nos ha dado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? No quedarnos tan solo en escuchar este mensaje. Tenemos que postrarnos y pedir que Yahshua nos ayude a entender, comprender y llegar a la verdad. Recordemos su promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mateo 28:20, Juan 14:13 y 14. Que Yahweh nos bendiga. Pasemos un hermoso día, como siempre, de la mano de nuestro Mesías. Hasta mañana.